¿Por qué en plena situación de crisis y transformación digital hay empresas que triunfan? ¿Qué buscan las organizaciones ágiles en la era digital? ¿Quieres ser ese líder que están buscando? Empresas de todo tipo y tamaño están aprovechando la tecnología para replantear sus modelos de negocio y necesitan personas que lideren ese cambio. La conocida como Industria 4.0 ya está aquí. Todas las empresas necesitan contar en su equipo con líderes que desarrollen su estrategia, que les ayuden a mantenerse competitivas, ágiles y flexibles frente a un entorno cada vez más cambiante e inestable. En este webinar te ofreceremos 3 claves para la adaptación a un nuevo escenario desde Lean Six Sigma 4.0. Queremos darte las gracias por participar en este webinar. Gracias también por dedicar este tiempo a tu crecimiento profesional. Mi compromiso, como el del resto de quienes me acompañarán en este webinar, es entregarte el máximo valor. Y para ello hemos propuesto contarte algunos secretos en torno a lo que están buscando las empresas para enfrentar los retos presentes y futuros. Adaptación, habilidades de comunicación, liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo. Te daremos 3 claves para que seas la persona que permanezca tras esta tormenta perfecta. Te hablaremos de Lean, o lo que es lo mismo, agilidad y flexibilidad, de Six Sigma, calidad en todo lo que hagas, entregarle al cliente exactamente lo que quiere, en calidad, coste y entrega. Y Lean Six Sigma en la industria 4.0, transformación digital, automatización de la mejora y no del desperdicio. Este webinar está organizado por el Lean Six Sigma Institute, organización dedicada a acompañar a empresas, instituciones y a personas en el cambio de la excelencia organizacional. El SSI ha participado y certificado a más de 60.000 profesionales y a más de 700 organizaciones de diversas industrias para alcanzar sus metas mediante la adopción de la filosofía, metodologías y herramientas del Lean Six Sigma. Ayudamos a organizaciones a tener más éxito mediante capacitación y certificación, coaching e implementación y resolución de problemas y material de aprendizaje y entrenamiento, así como en el desarrollo de equipos de mejora continua. En cuanto a los ponentes de este webinar, te los iré presentando a medida que vayamos avanzando en las claves que te vamos a ir compartiendo hoy. Mantén tu atención porque te dejaremos algunas pepitas de oro. Si te quedas hasta el final tendrás un obsequio y además te contaremos algo muy interesante por habernos acompañado en este espacio. Así que te haré 3 simples recomendaciones o reglas de la casa. Primero, evita distracciones, llamadas, mensajes. Toma nota, que seguro te serán útiles en el futuro. Y déjanos tus preguntas en el chat para que podamos resolverlas al final del webinar. ¿Te imaginas conocer y dominar un poderoso sistema para la gestión del cambio? ¿Te imaginas contar con la ventaja competitiva necesaria para ser esa persona clave en el éxito de la transformación exponencial de tu empresa? Te voy a dar la primera clave, Lean Six Sigma o flexibilidad. Comenzaremos por esta primera y voy a ser yo el encargado de compartírtela. Mi nombre es Agustín García. Cuento con un perfil un tanto particular, ya que tengo formación en trabajo social, alta dirección comercial y de marketing. Soy experto en herramientas Lean Six Sigma, máster en cooperación internacional, experto en General Management Program y también en responsabilidad social y en género. Cuento con experiencia y responsabilidad en los ámbitos de la planificación estratégica, de la mejora continua, la RSC y también de la cooperación para el desarrollo. He acompañado como formador y como consultor a personas, empresas, organizaciones de diferente índole y naturaleza desde el 2013. Manufactura, logística, servicios, energía, e-commerce, agroalimentaria, non-profit, economía circular, investigación. Hoy te voy a hablar de la primera clave para pasar tú y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Lean, o lo que es lo mismo, agilidad y flexibilidad en tus procesos. ¿Cómo alcanzarla? Te comparto algunos mitos y creencias compartidos por la industria y que tal vez tú también pienses. Por ejemplo, mi empresa es especial y aquí no aplica Lean. Otro mito es el de que mis tareas son demasiado complejas y no las puedo estandarizar. Otro mito puede ser que si no estás encima de la gente, la productividad cae en picado. Otra que se utiliza mucho es que Lean es igual a reducción de costes y este es igual a reducción de plantilla. O tal vez has escuchado otros mitos, como por ejemplo que realizar una tarea
de forma repetitiva genera mayor productividad, o que debo trabajar en base a un pronóstico para garantizar que estoy cumpliendo con las exigencias del cliente. Pues bien, ahora te voy a hablar de lo que buscan realmente las organizaciones ágiles en la era digital. Y te voy a profundizar un poco más en esta clave, en la clave 1, o lo que es lo mismo, Lean o flexibilidad. ¿Quieres saber cómo alcanzarla? Lo que veremos es, primero, qué es esto de hablar de productividad. Vamos a ver cuáles son los limitantes de la productividad, hablaremos de cuáles son los principios de la metodología Lean, cómo implementar los ciclos de mejora continua, veremos el modelo de transformación desde una organización tradicional a una organización Lean Six Sigma y, por último, veremos algunos casos de éxito en entornos como el de logística, manufactura o servicios. Hablamos de productividad y cuando hablamos de productividad nos referimos a enfocarnos a las necesidades del cliente, a entregar en tiempo, a hacerlo sin sobreesfuerzos. Pero con la productividad vienen asociadas 3 grandes limitantes de la misma, ¿no? Los japoneses han establecido 3 tipos de grandes limitantes de la productividad, que son, por una parte, las MURI o sobrecarga, que es esencialmente someter a nuestros equipos, a nuestras personas, a nuestras infraestructuras, a exigencias por encima de sus capacidades. Luego estaría la MURA o variabilidad, que al final es la consecuencia de la falta de calidad o de la variación en nuestros procesos o la parte de ellos. Y por último tenemos el desperdicio o la muda. Los grandes desperdicios, que realmente es donde nos vamos a enfocar cuando hablamos de Lean, pueden ser desde aquellos que tienen que ver con la sobreproducción. Y cuando hablamos de sobreproducción, no solo nos referimos a sobreproducción de materiales, también en entornos de oficina o entornos de gestión podemos trabajar más de lo que se necesita. Y esto puede contribuir a un sobreinventario. Y ese sobreinventario, al final, está generando demasiado pasivo en nuestro entorno. Otro gran desperdicio es el de los productos defectuosos y un desperdicio asociado a este que sería el de los rechazos y los retrabajos. También hay desperdicios o muda que están vinculados con una distribución de los espacios inadecuada, que llevan a que las personas se desplacen innecesariamente a lo largo de ese espacio. También los procesos ineficientes o las esperas y búsquedas para encontrar aquella herramienta, aquel material o aquel documento que necesitamos. No solo los movimientos de personas, sino también, como veis, los transportes de materiales o incluso de información. Y tenemos otros desperdicios que también son importantes, como el consumo excesivo de energía, el talento que no está dirigido a la acción o la propia contaminación. ¿Cómo hacemos para atacar a esos desperdicios desde la filosofía Lean? Pues para eso tenemos en cuenta los 4 grandes principios de la filosofía. Dentro de los principios Lean tenemos 4 esencialmente, que fueron popularizados por el Just in Time o el Toyota Production System. Esos 4 principios de Lean son, el primero de ellos, la filosofía. Una filosofía a largo plazo. Es el establecimiento de una verdadera cultura de la mejora continua. El segundo nivel, o el segundo principio, sería el relacionado con los procesos. Y ahí es importante crear flujo continuo en nuestros procesos. Crear un enfoque pull que realmente esté enfocado a la demanda real del cliente y no ese típico enfoque push que está normalmente basado en pronósticos. También es importante balancear o nivelar la carga para eliminar nuestros cuellos de botella. Es esencial enfocarnos en entregar calidad a la primera y para ello nos servimos de la estandarización de esos procesos. También es interesante el control visual. El control visual nos permite que nuestros procesos sean visuales y las anormalidades se presenten de manera que podamos resolverlas. También es muy importante, y ahí pasamos al siguiente principio, el desarrollar a nuestras personas y también desarrollar a nuestros proveedores. Por lo tanto, es importante crear y potenciar los líderes que van a ser capaces de retar y de mejorar el sistema. Y no solo eso, sino también retar a nuestros proveedores, porque al final forman parte de nuestra cadena de valor. Y por último, en la parte alta estaría la resolución de problemas, como fórmula de aprendizaje. Así que vayamos al lugar de los hechos.
tomemos decisiones, resolvamos problemas y aprendamos mediante eventos de mejora. Por otra parte, tenemos los principios Lean, de los cuales hemos hablado de algunos de ellos, como del pool o del flujo continuo, pero también es muy importante especificar el valor desde la perspectiva del cliente. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor y qué necesidad o expectativa estamos resolviendo? Por tanto, es importante identificar ese flujo o actividades principales o estrategias para entregarle esa propuesta de valor a nuestro cliente, dentro de lo que conocemos como cadena de valor. Y, por supuesto, es esencial hacerlo desde la visión de la excelencia y caminar en el camino de la excelencia organizacional. Dentro de la metodología de Lean y Six Sigma utilizamos los ciclos de mejora. En este caso te voy a mostrar el ciclo de Mike, que consiste en las fases definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la fase de definición vamos a identificar, vamos a definir cuál es el problema y vamos a seleccionar ese proyecto o esa oportunidad de mejora en la que nos queremos enfocar. En segundo lugar, en la fase de medición, vamos a describir y a comprender un poco más nuestro proceso a través del mapeo. Y en ese mismo tiempo también evaluaremos nuestros sistemas de medición. Con esa información vamos a analizar cuál es la capacidad de nuestro proceso y cuáles son las variables o las causas más significativas para el problema que estamos tratando de abordar. El siguiente paso será el de mejorar. Es decir, vamos a mejorar, vamos a optimizar, vamos a robustecer nuestro proceso y vamos a validar esa mejora. Y el último paso, que podemos decir que sería el más retador, es el que nos va a llevar a dar seguimiento y a controlar y estabilizar nuestro proceso. Y nos permitirá apoyarnos en él para mejorar continuamente. Aunque te lo he descrito en una forma lineal, es importante tener en cuenta que este es un proceso cíclico, que nunca termina y que nos permite ir apoyándonos en unas mejoras para avanzar en las siguientes. Y ahora te quiero contar cómo desde Lean vamos a ir caminando en el modelo de transformación organizacional o de gestión del cambio, desde una organización o una compañía tradicional hasta llegar a una organización Lean Six Sigma. Para ello vamos a utilizar herramientas que se conocen como herramientas estratégicas o herramientas del management. Son aquellas que nos permiten tomar decisiones en los diferentes niveles de la organización, pero también necesitamos otras herramientas que son consideradas herramientas tácticas que nos van a permitir concentrarnos en problemas o en oportunidades de mejora o desperdicios concretos, como por ejemplo 5S, que es una herramienta muy poderosa para establecer estándares de orden y de limpieza dentro de nuestros espacios. Y así nos permiten limitar y reducir los desperdicios asociados a esperas, a búsquedas, etc. Andon es una herramienta de gestión visual que nos permite convertir nuestro espacio de trabajo en un espacio visual, donde las anormalidades, como decía, se hacen visibles y nos permiten tomar acción. También es súper importante el trabajo estándar. Por eso existe una herramienta concreta para estandarizar y mejorar a partir de la estabilización y estandarización de nuestros procesos. Y todo eso lo vamos a hacer utilizando Kaizen. Kaizen, por su traducción en japonés, que significa mejora buena o cambio bueno, serían pequeños proyectos que complementan aquellos grandes proyectos de ingeniería que conocemos, pero que son pequeños cambios que al final van introduciendo y van generando mejora sustanciales. Aquí tenemos Six Sigma, que es más que una herramienta, sería una metodología, pero esto se lo voy a dejar a mi compañera Mireia Blanco para que os lo comparta. Tenemos herramientas para mejorar la vida de nuestros equipos, de nuestras instalaciones, como mantenimiento productivo total. Otras que nos permiten implementar el flujo continuo en operaciones que de manera natural deberían estar concatenadas en un flujo constante, pero que, tal y como están organizados actualmente nuestros procesos, sufren mucha discontinuidad entre unas y otras, generando esperas, inventarios en proceso, etc. También tenemos SMED, que es una herramienta que nos permite reducir los tiempos de cambio de operaciones, cambio de tareas, cambio de herramientas o de formatos. Y otras herramientas como Kanban, que es una herramienta muy poderosa que nos permite enfocarnos en la reducción y el control de nuestros inventarios, en lo que tiene que ver
con el flujo de materiales o el flujo de trabajo. Ahora te voy a presentar algunos casos de éxito en diferentes tipos de industria. Por ejemplo, Cedis Monterrey es una empresa que trabaja en el ámbito de la logística. Los objetivos que se marcaron fueron reducir el tiempo de picking, dado que tenían unos tiempos excesivamente largos, también aumentar su productividad y su eficiencia y reducir los sobrantes, aquellos materiales que se estaban entregando al cliente y que éste no había pedido, así como los faltantes, y eran aquellos materiales que el cliente había pedido pero que no se encontraban en el stock. Por lo tanto, se trabajó en diferentes ámbitos con proyectos y con herramientas concretas de Lean, y esto condujo a reducciones considerables en el tiempo de picking de 33 a 23 minutos, la reducción de faltantes de 0,23 o lo que es lo mismo 1.200.000 euros a 0,15, que son 420.000 euros aproximadamente. En cuanto a sobrantes, también hubo una reducción considerable y el aumento de la productividad se vio fuertemente apoyado, pasando de 49 cubos hora persona a 56 en el final. Vamos a ver ahora otro ejemplo de implantación de herramientas concretas en el ámbito, en este caso, de una empresa de manufactura. Se trata de la SEAO, que es una empresa que entrega producto textil para diferentes tipos de industrias. En este caso concreto, en el de Quiropac, se trata de entrega de producto textil lavado y preparado para su uso en entornos sanitarios. En concreto, nos concentramos en el uso de material para quirófano. Y aquí se implementaron esencialmente dos herramientas, una de flujo continuo y otra de trabajo estándar. ¿Y qué es lo que se hizo durante este tiempo? Se eliminaron recorridos innecesarios, se disminuyeron las lesiones y el cansancio implementando rotación de personal. Se eliminó también el inventario en proceso y era todo aquel inventario que estaba en las mesas. Se implementó flujo continuo, reduciendo el número de operaciones y también el número de operadores. Se implementaron sistemas de gestión visual Andon para avisar al responsable de material para que abasteciera de material. También se eliminaron actividades que eran más inseguras o que generaban problemas de ergonomía. Y también se hizo reubicación de los materiales. Todo ello condujo a que la empresa consiguiera alcanzar los objetivos en cuanto a la entrega a la demanda del cliente. Y como podemos ver, después de implementar este proyecto o estas dos herramientas, quedaron por debajo del takt time, que es el ritmo al que está dispuesto a comprar, en este caso, su cliente. Vamos a ver ahora el último ejemplo, que sería el de en una institución hospitalaria que implementó la metodología Lean, primero entrenando a su gente y luego con proyectos Kaizen. Y los proyectos en los que se concentró fueron de disminución de las incidencias en el ámbito de la nutrición, también disminución de incidencias en el área de enfermería, en el tiempo de alta de los pacientes, hizo grandes ahorros en el consumo energético y también optimizó la atención a los pacientes. Y para ello utilizó herramientas muy conocidas y de las que ya te he hablado, como por ejemplo trabajo estándar, simplificación de documentos, Kanban para la reducción y el control de inventarios en el subalmacén o mantenimiento productivo total en equipos médicos como los endoscopios. Y utilizó la herramienta de Pokayoke, o una herramienta que es conocida para la eliminación de los errores, para las incidencias que tenían que ver con la dieta o con el menú de las personas hospitalizadas. Los resultados que se obtuvieron fueron notorios teniendo en cuenta las diferentes herramientas que se utilizaron. Por ejemplo, en cuanto a la estandarización, se eliminó la dependencia de personal de enfermería y cirugía. Se redujeron los inventarios de materiales en planta. También se redujo el número como la dificultad o la complejidad de determinados documentos. Se redujo el coste de inventario en subalmacén y también se eliminaron errores asociados a la nutrición o a la alimentación de los pacientes. Y bueno, aquí llegaríamos con la primera clave que te queríamos compartir. Y ahora vamos a pasar a la segunda y lo vamos a hacer de la mano de Mireia Blanco.
el dilema al que se están enfrentando las empresas en todo el mundo es adaptarse a las siempre cambiantes condiciones del sistema. Para ello es necesario innovar tanto en productos como en servicios, adaptándonos a lo que el mercado y los tiempos demandan. Mireia Blanco es coach, Master Black Belt, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Bangor, Lean Six Sigma Black Belt por la Universidad de Ámsterdam y Black Belt por el Lean Six Sigma Institute. Acumula más de 20 años de experiencia industrial en el I+D con empresas de diversos sectores. Philips, Wettering, Land, Gap, etc., entre otras. En la actualidad colabora con el SSI como profesora en la metodología Lean Six Sigma y como coach de proyectos. Está especialmente interesada en el desarrollo sostenible de las empresas y su transición hacia la cultura Lean Six Sigma. Disfruta enseñando las metodologías in the job. Es cercana a los directivos, guiando en la definición de sus objetivos estratégicos y codo con codo con el personal en la definición de sus problemas y en la ejecución eficiente y a tiempo de los proyectos. Mireia, cuéntanos, ¿cómo Six Sigma te ayudará a acelerar tu innovación? O dicho de otra manera, ¿cómo puede Lean Six Sigma ayudar a las empresas de todo tipo o tamaño que están aprovechando la estructura que ofrece Lean Six Sigma y la estadística aplicada a los diseños de experimentos a acelerar la implantación de la innovación de sus proyectos o de sus productos en el mercado? Cuéntanos. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu extensa presentación y bueno, es un placer estar con vosotros y con vosotras contándonos un poquito de qué va el Six Sigma. Voy a intentar contestar a esta pregunta tan ambiciosa de Agustín y bueno, para eso voy a compartiros pues, bueno, lo que os voy a compartir hoy en día. Bueno, como ha dicho Agustín, es importante no solamente tener la parte de agilidad, ¿no? Y de la parte lean, sino también tener un poco la parte de la segunda clave, ¿no? Que es ¿qué es Six Sigma? Que realmente Six Sigma es obtener un servicio, hacer un servicio o un proceso o un producto con la máxima calidad posible, ¿vale? Llegar a esa excelencia operativa, a ese máximo de calidad que quiere el cliente para poder estar cerca de ellos, ¿vale? No solamente es importante entregar ese producto, ese servicio en un tiempo determinado o con una agilidad y una rapidez determinada, sino entregarlo sin equivocaciones, de que no me manden el paquete de Amazon que sea el equivocado, etcétera, etcétera. Esto da mucha insatisfacción al cliente y es muy importante el Lean Six Sigma que el cliente esté satisfecho. Entonces, voy a presentar brevemente de lo que vamos a hablar en este tiempo, un poquito lo que son el Six Sigma, que es Six Sigma. Perdón, un momentito, voy a coger el láser. Vale, ¿qué es Six Sigma? Y bueno, también, perdón, hay que parar aquí. Vamos. Va, ahí estamos. Bueno, pues como os decía, ¿qué es Six Sigma? Vamos a ver las bases de Six Sigma. Os voy a tener que hablar de los datos, de números y de la estadística, porque Six Sigma tiene que ver con ese análisis de datos. Y os voy a presentar hoy un caso en el que yo he trabajado de éxito de implementación de la metodología Six Sigma, para que veáis un poquito el potencial, ¿no?, de la metodología de Mike, como ha explicado ahora mi compañero Agustín, y también, bueno, cómo unos métodos específicos de Six Sigma, que son el DOE, el diseño de experimentos, y el MSA, cómo pueden ayudar a alcanzar objetivos muy importantes. Entonces, ¿qué es Six Sigma? Voy a empezar con un pequeño resumen. Es una filosofía de trabajo, porque Six Sigma significa mejora continua. Estar siempre mejorando tus procesos, tus servicios, tu vida. Ahí estamos también con el Kaizen de Lean, esa mejora continua también está en Six Sigma. Es una forma de vivir, una filosofía de trabajo. Es una métrica porque lo que sucede es que yo voy a ver la calidad de mis procesos, yo voy a medir la calidad de mis procesos, ¿vale? Y en sí mismo Six Sigma es una meta, porque tener un nivel Six Sigma en mis procesos quiere decir tener un nivel de calidad muy alto. Entonces, si yo tengo un nivel de calidad medio en este momento y yo quiero alcanzar un nivel 5 Sigma, 6 Sigma, 7 Sigma, quiere decir que quiero alcanzar un nivel alto de calidad, ¿vale? Entonces, como también os explicaba hace un momentito un compañero Agustín, aquí veis cómo utilizamos la metodología de Mike de definir, de medir, de analizar
de mejorar, improve y de controlar, ¿vale? Ese DMAIC. ¿De acuerdo? Eso es muy sistemática, la metodología Lean y Six Sigma, ambas son muy sistemáticas y tenemos que seguir un ciclo pues de definir el problema, de medirlo, analizar las causas raíz del problema, mejorarlo, solucionarlo y controlar esa mejora que hemos conseguido. ¿Qué es Six Sigma en concreto? Significa tener menos variación, ¿vale? Menos variación en mis procesos, en mis servicios. Por ejemplo, si tenemos ahora un hospital, un servicio de hospital, donde tenemos el servicio de atención al cliente, ¿vale? Está aquí esta señorita que está atendiendo a todos mis pacientes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tener? Mi cliente no quiere estar en esa atención inicial más de 5 minutos. El tiempo máximo que yo quiero tener son 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues en Six Sigma vamos a medir. Oye, pues voy a medir, voy a estar ahí midiendo, me voy a sentar allí, voy a estar observando y voy a ver cuánto tiempo medio más o menos tardamos en atender al cliente. Bueno, pues he medido y he visto que el tiempo medio son 3 minutos, pero también he visto que tengo mucha variación en este proceso, que a veces tardo muy poco tiempo y a veces tardo por 7 o 8 minutos, ¿de acuerdo? Esa variación no nos interesa excesivamente, esa variación de mi proceso en verde, comparado con lo que se llama el límite inferior de especificación y el límite superior de especificación, ya hemos dicho, veis, que aquí el tiempo máximo que quiero tener en el cliente, con el cliente son 5 minutos. Y veis que, sin embargo, hay una gran parte del proceso, ¿vale?, que tiene, que tarda más tiempo, tarda 6 minutos, 7 minutos. Entonces, lo que hacemos en Six Sigma, analizar el porqué de esa gran variación e intentar traer el proceso a una variación menor que esté dentro de lo que el cliente me requiere. Veis que ahora todos mis tiempos de atención están por debajo de esos 5 minutos. Entonces, como os comento aquí, eso es toda la cantidad de servicios que están fuera de especificación, ¿de acuerdo? Esto no nos interesa. Queremos disminuir esa variación para tener un proceso con menos variación, más estrecho. Y bueno, como os comentaba, es muy importante por eso saber esa voz del cliente. Es muy importante conocer lo que el cliente quiere. Nadie quiere estar en una entrada de un hospital, una recepción de un hospital más de 5 minutos. Entonces tenemos que conocer esa voz del cliente, que se llama, es un término específico de Six Sigma, y queremos satisfacer lo que el cliente quiere y por eso vamos a trabajar en conseguir esa reducción de esos tiempos. Y Six Sigma también significa, como veis ahí, calidad, cumplir con esos objetivos de calidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito la cámara, ahí, muy bien. Cumplir con esos objetivos de calidad. Si volvemos a este mismo hospital, tenemos básicamente las mismas especificaciones, no queremos tener ningún cliente que esté más de 5 minutos, ahí tenemos, ¿veis?, esas especificaciones, nadie quiere estar más de 5 minutos, eso es lo máximo que yo quiero estar, ¿vale? Muy bien, ¿y qué sucede? Pues que a veces estoy tan lejos del objetivo, a veces estoy midiendo y la realidad de ese servicio es que estoy tardando un tiempo medio de 7 minutos. Entonces, Six Sigma significa calidad, significa que yo tengo que traer mi proceso, entender por qué el proceso tarda tanto tiempo, como comentaba también ahora Agustín, entender ese proceso, qué procesos hay de desperdicios de tiempo, de esperas, de errores, y tengo que intentar traer ese proceso, repito, a donde yo quiero, a esa especificación, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, como os he comentado, también traer un proceso que sea también con poca variación. Sería el ideal, este verde es el ideal, un proceso dentro de lo que el cliente quiere y con poca variación. Ese es el ideal. Eso es Six Sigma. Entonces, repito, es menos variación, disminuir de variación y aumentar calidad, cumplir los objetivos que el cliente quiere. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño salto y vamos a ir al mundo de los datos, porque Six Sigma trabaja con números, con datos. Veis que tenemos mares de datos. ¿Y qué es lo que hace Six Sigma? Pues en este pequeño mar de datos lo que hace es, intentar sacar información. Veis que tenemos datos en los recursos humanos, en ventas, en envíos, servicios, en todas las áreas de las empresas, en todas las empresas. Tenemos gran cantidad de data, por eso también se llama Big Data, aunque bueno, esto ya hablará mi compañero Ángel Galán más tarde, más específicamente del Big Data, pero bueno, esta gran cantidad de datos la tenemos disponible hoy en día, ¿de acuerdo? Nos está transformando la industria de los servicios y los que no estéis usando estos datos, pues bueno, estáis quizá perdiendo una pequeña oportunidad, pero tranquilos porque todavía podemos coger el tren.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace Six Sigma? Bueno, pues coge esos datos, los procesa, me da información de mis indicadores y me da una ventaja competitiva. Con los datos yo puedo saber qué campaña de marketing tiene más efecto. Con los datos puedo yo saber cuántos errores cometo yo en una entrega a mis clientes. Con los datos puedo ya saber qué productos me requieren menos costos, ¿vale? O qué servicios. Entonces, esos datos, una vez digeridos y trabajados, me dan esa ventaja competitiva. Entonces, es muy importante que con esos datos yo utilice mi amiga estadística. Tengo ese mar de datos del que hablábamos, ese mar de datos, y ¿qué es lo que hace la estadística? ¿Ves? Todos estos granos son datos, los granos son datos, hay datos por todos los sitios. ¿Qué es lo que hace la estadística? La estadística me filtra los datos necesarios, la estadística me organiza los datos necesarios para que solamente me quedo con esos datos, con ese grano que realmente no tiene nada de paja, ¿vale? Me ayuda a separar el grano de la paja y a visualizar los datos, como veis aquí. ¿Y por qué queremos visualizar esos datos? Bueno, pues hay un punto aquí muy importante. ¿Veis esos ojos tan bonitos, ¿no? Realmente los seres humanos recibimos el 83% de la información con la vista. Por eso los números son importantes, los datos son importantes, pero los gráficos y la visualización de los datos son muy importantes. En Lean también tenemos una herramienta de Andon que también me ayuda a visualizar el flujo de trabajo, me ayuda a visualizar el peligro, los resultados, etcétera, etcétera. Por eso queremos visualizar los datos y la estadística me va a apoyar con eso. También recibo a través de otros órganos, evidentemente, pero como veis, la vista, la visión es la que más información recibe. Entonces, como os decía, los datos y la estadística me van a convertir la estadística, perdón, me va a convertir los datos en gráficos para que yo pueda tener una visión clara de la realidad, ¿vale? De un servicio, de un producto y obviamente también de mi vida. Os voy a presentar a continuación un ejemplo, un caso antiguo pero muy interesante, donde Florence Nightingale, esta fue una persona que fue enfermera, una de las primeras enfermeras que trabajó con el ejército británico. Y realmente esta mujer también recogió gran cantidad de datos sobre las razones de las muertes de los soldados. Obviamente ella iba a cuidar a los soldados en guerra, pero recogió datos para ver las razones de las muertes había varias razones, ¿no? Entonces, Florence, como os digo, era una pionera enfermera y una pionera estadística y se dio cuenta a través del análisis de datos y la visualización de esos datos que el lavado de manos, la higiene en general y la sanitación eran esenciales para salvar vidas. Entonces, os presento rápidamente lo que Florence hizo. Filtró esos datos y básicamente presentó este paper, esta publicación, en el año 1857, hace ya mucho tiempo, donde ella se dio cuenta, estuvo recogiendo datos y se dio cuenta, mirad este gráfico, que es como un gráfico de quesito, ¿no? Que es muy interesante. Ella visualizó en rojo, en vez de poner los números, lo hizo en un gráfico y se dio cuenta que la parte roja son las muertes debidas a heridas de guerra, ¿vale? Luego lo que hizo es que en negro, digamos que dibujó las muertes debidas a otras causas, o cáncer o alguna otra enfermedad, ¿vale? Y en este color azulito nos mostró las muertes debidas a causas que se pueden prevenir, las causas, como decíamos, debido a la falta de higiene. Y si veis aquí, la parte roja es muy pequeñita, realmente las heridas de guerra eran muy pequeñitas. La otra parte, bueno, pues es un poquito más grande, dependerá un poquito del mes, obviamente, pero ves que la parte azul es gigantesca, o sea, la falta de higiene, la falta de lavar manos, etcétera, etcétera, era inmensa. Entonces, ella, digamos que observó esa realidad durante este tiempo, hasta marzo de 1855, y a partir de abril de 1855 empezó a implementar sus mejoras, ¿vale? Entonces aquí veis cómo a partir de 1856 ella empezó a implementar pues, la limpieza de las manos, la higiene, la limpieza de los instrumentos de operación, etcétera, etcétera, y veis cómo gradualmente esa parte azul va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo,
¿vale? Florence presentó ese trabajo en Inglaterra. Ella este trabajo lo hizo en la Guerra de Malta en 1857 y como veis es muy visual que esos números de muertes se convierten en un gráfico que nos explica muy bien lo que sucedió, ¿vale? Entonces esto fue en aquellos tiempos. Actualmente os voy a presentar un poquito un caso en el que yo he trabajado, por eso pues me resulta más fácil explicároslo. Es un caso de éxito de la metodología Six Sigma. Este es un pequeño aparato médico, es un aparato que se sujeta en la mano, se llama un handheld device. Y simplemente yo aquí pues me pincho un poquito de sangre y entonces esta sangre entra en este aparato y yo puedo ver si he tenido un ataque al corazón o no. Es un medidor bueno, pues en 5 minutos te puede medir si has segregado una hormona que se llama troponina, si tienes un ataque al corazón o no. Entonces yo trabajé en este proceso, obviamente esto necesita un proceso de fabricación, y en este primer proceso de hidrofilización, donde la sangre entra, trabajé para la mejora de este proceso, utilizando la metodología Six Sigma. Ahí tienes esa gotita pequeña, ¿no?, de sangre. Entonces, el proceso en el que trabajo, pues es un proceso, pues no voy a explicar todos los procesos, porque también, bueno, es confidencial, obviamente, pero bueno, usamos la metodología de Mike, como veis aquí, para definir un poquito lo que se llaman los CTQs, los críticos de calidad, los parámetros que son muy importantes en mi proceso, ¿vale? En concreto, trabajé en el proceso de curación por luz ultravioleta, que es una lámpara ultravioleta, bueno, pues donde entraba la sangre, ahí había una capa hidrofílica que hacía que la sangre entrara, y luego, pues, digamos que este proceso de curación endurecía esa capa hidrofílica y la hacía mantenerse estable. Y bueno, luego había aquí una serie de procesos, obviamente, y finalmente este final assembly es realmente el test de la proteína. O sea, si realmente la sangre, si has tenido un ataque al corazón, tu sangre viene con esa troponina y ese test tiene que tener suficiente sensibilidad para capturar esa troponina, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante Six Sigma que tengamos muy claro las X de ese proceso, las entradas de mi proceso, los parámetros importantes, y que sepamos qué parámetros tenemos que medir después del proceso de curación por ultravioleta. Lo que era muy importante para nosotros era el porcentaje de, se llama cross-linking, de polimerización de ese proceso. Teníamos una serie de variables de proceso, que eran varias variables de la lámpara ultravioleta, pues la altura a la que estaba colocada, la velocidad a la que pasaba, ¿no?, el aparatito, etcétera, etcétera. Y luego también optimizamos este último proceso, que es básicamente pues esa señal, que aquí pone una señal de la troponina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os voy a presentar, este es el inicio de un proyecto Six Sigma. Lo que hicimos primero es un análisis del sistema de medición. Es muy importante que este medidor mide la dosificación de la lámpara ultravioleta, y había que medir que ese PUC, que se llamaba, tenía un error pequeño, que el instrumento de medición, por eso esto es una herramienta típica Six Sigma, el MSA, Measurement System Analysis, o HRIR, que el instrumento de medición tenga muy poco error, de modo que lo que yo estoy midiendo sea fidedigno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vimos que si el instrumento de medición en todas las direcciones tenía muy poco error, era un buen sistema de medición. Y luego hicimos nuestros experimentos con esta metodología que se llama DOE, diseño de experimentos, o en inglés, Design of Experiments. Entonces, como os digo, hicimos unos cambios en las variables X para maximizar ese porcentaje de polimerización en la salida. Entonces, bueno, después de 2 o 3 meses de trabajo, obviamente, aquí esto es un resumen, nos dimos cuenta que teníamos que utilizar esta es la especificación de este porcentaje de polimerización, esta es la especificación, y podéis ver aquí cómo realmente sin un aditivo en la capa hidrofílica, sin un aditivo, casi no llegábamos a la polimerización, era muy claro, y con aditivo efectivamente rebasábamos la polimerización, pero solamente con estos parámetros optimizados, que bueno, pues ahora no voy a compartir, pero esos parámetros optimizados, un momentito, aquí, esta baseline, aquí empezábamos, básicamente el proceso empezaba aquí, muy por debajo de la especificación,
Este era unos parámetros optimizados pero sin aditivo, y finalmente nos dimos cuenta que con aditivo y con la optimización del proceso lográbamos rebasar la especificación de la polimerización, ¿vale? Entonces, repito, con los experimentos nos dimos cuenta que el aditivo era fundamental y que las variables optimizadas eran muy importantes para llegar a la especificación del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, esto sin un diseño de experimentos, sin una metodología Six Sigma, es imposible de hacer, básicamente porque son muchas variables y hay muchas interacciones. ¿De acuerdo? También descubrimos una cosa que no se sabía, ¿no? Que cuando hacíamos 4 ciclos, cuando realmente curábamos el material o pasábamos la lámpara 4 veces, el grado de polimerización era muy alto. Lo que pasa es que era inviable pasar 4 veces el producto por la lámpara porque tardas mucho y tardas mucho en producir, ¿vale? Y otro punto muy importante que hicimos con otro diseño de experimentos es que esta es la señal que da la troponina, esa hormona troponina. Entonces, con los parámetros optimizados, llegamos a un incremento de señal del 14%, que esto es un incremento muy importante porque realmente en la sangre va muy poca troponina, y entonces como logramos mejorar esa hidrofilización, pues logramos también un incremento en la señal del test final, que era lo importante, ¿vale? Y todo esto son herramientas estadísticas. Esto es un análisis de ANOVA, el otro es un análisis multivarios, son todo herramientas gráficas estadísticas y, por supuesto, como os digo, la metodología del DOE, diseño de experimentos. Entonces, bueno, pues llegamos a la etapa de mejora, definimos unos nuevos parámetros para esa lámpara, ¿vale? Aditivo, una posición de la lámpara determinada, una velocidad del proceso determinada, y bueno, y eso fue un gran logro. Mejoramos el porcentaje de la polimerización en más de un 15% con respecto a la especificación, o sea, rebasamos especificación y mejoramos la polimerización un 65% con respecto a la baseline que tenían. Eso es un gran logro en general. Perdón, no me quería echar flores, pero bueno. Y luego también mejoramos también un 14% esa señal de la troponina. Eso supuso un impacto económico. La metodología Six Sigma siempre da impacto económico, un impacto económico que estaba... no es un número exacto, pero aproximadamente $500,000 de euros al mes, porque bueno, la aceleración de este proceso, la optimización de ese proceso, el haberlo hecho en 3 o 4 meses, también aceleraba la entrada en producción y en venta de este proceso. Con lo cual, como os digo, el proceso Six Sigma, la fase de control, también tiene que contemplar esa parte económica muy importante. Y bueno, finalmente os dejo con un pequeño mensaje. Mirad lo que dice Teodoro Levitt: la creatividad es pensar cosas nuevas, ¿de acuerdo? La innovación es hacer cosas nuevas. Entonces, nuestra recomendación, por lo tanto, obviamente debemos ser unos creadores, no solo debe ser un creador, sino también un innovador, una innovadora. Pon tus ideas en movimiento, aplica la metodología Lean, la metodología Six Sigma, mejora, ¿vale? No solo en el papel, sino en el terreno, ¿vale? Y entonces, bueno, pues habrás hecho algo. Bueno, pues esta es mi contribución a este webinar. Espero que haya quedado claro la parte de Six Sigma y, por favor, pues bueno, os quedo disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Mireia, gracias por tu interesantísima aportación en cuanto a lo que Six Sigma viene a, digamos, a aportar a las organizaciones. Y ahora vamos con la tercera y última clave, que básicamente va a tratar sobre Lean Six Sigma y la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con transformación digital, automatización, etcétera. Y lo vamos a hacer de la mano de Jaume Rey. Jaume Rey, por hacer una pequeña presentación de él. ¿Qué hay, Jaume? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Una pequeña presentación de Jaume para que sepáis a quién tenemos delante de nosotros. Él es licenciado en Ingeniería, también MBA por la Universidad de La Salle. La Universidad de Barcelona también le otorgó licenciatura en Economía. Y además también tiene sendas formaciones en Executive Digital Business, etc. Y como experiencia profesional, Jaume cuenta con
una buena cantidad de años, tanto como directivo en diversas empresas como Schneider, como Panasonic y otras. También ha trabajado muy fuertemente en el apoyo y la consultoría en certificación para la industria 4.0. Lo ha hecho de la mano del 4.0 Maturity Center. Ha trabajado también como consultor académico en el IoT Lab. También ha sido profe en ESADE y actualmente es cofundador y director general de una empresa llamada Nexiona, de la que también nos podrá hablar, orientada a acompañar a las empresas que quieren emprender el apasionante viaje de la industria 4.0. En definitiva, tenemos con nosotros a una eminencia en el mundo del business management y todo lo que tiene que ver, o todo lo que nos trae la industria 4.0. Jaume, tal vez hablar de industria 4.0 es un poco genérico, ¿no? Pero ¿cómo podríamos mejorar la empresa gracias a las tecnologías asociadas a la industria 4.0? ¿Cómo puede ser la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, nuestros aliados en este sentido? Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias, Agustín, por esta maravillosa presentación. La verdad es que da gusto empezar una presentación cuando alguien te dice todo lo que has dicho, con lo cual muchísimas gracias. Bien, por entrar en materia, nosotros, como has comentado, formamos parte de este ecosistema sobre la industria 4.0 y el Internet de las cosas. Y evidentemente, como parte de este ecosistema, tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, pues tienen su papel, tienen su rol, y vamos a intentar compartir con vosotros, digamos, nuestro punto de vista al respecto, ¿no? Basado sobre todo en la experiencia. ¿Qué quiero decir con ello? No voy a dar una clase académico-teórica, porque seguramente no sería la persona adecuada para entrar en conceptos más, digamos, para entrar en la definición de los conceptos académicos, para que luego nos permitan ser aplicados. Yo vengo principalmente a compartir nuestra experiencia real, lo que llevamos haciendo los últimos 10, 11 años, y no es que esto está viniendo, no, es que esto ya lo estamos haciendo y hay mucha gente que ya lo está haciendo. Entonces voy a tratar de compartir una presentación, ¿vale? Entonces, veamos si aquí estamos. Compartir. Confírmame, por favor, Agustín, que efectivamente se ve la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Fantástico, vale. Pues, básicamente, básicamente, para nosotros la industria 4.0 lo que significa es una nueva forma diferente de tratar y gestionar los datos en una compañía. Evidentemente estamos hablando de compañías industriales. ¿Qué quiere decir? Que al final todas estas tecnologías de las que hablamos, todas lo que al final intentan, ya sean tecnologías físicas, ¿no? La impresión 3D, la robótica colaborativa, como sean las de datos, ¿no? El machine learning, inteligencia artificial. Al final, lo que se está tratando entre todos es que haya una forma de convertir todos los procesos, todo lo que ocurre, todo lo que hacemos en datos, ¿vale? Y eso nos debería permitir, digamos, empezar a tomar decisiones basadas en datos. Entonces, es lo que se llama la democratización del dato, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pensemos que venimos de un entorno, ¿no? Donde las empresas siempre han entendido que cualquier aproximación a un problema en el mundo del software es comprar una aplicación, ¿no? ¿Necesitamos gestionar las finanzas de nuestra empresa? Pues compramos un ERP. ¿Necesitamos gestionar la automatización de un proceso? Pues montamos un SCADA. ¿Necesitamos hacer analítica de datos? Pues utilizamos Excel o sistemas de este tipo. ¿Necesitamos hacer eficiencia energética? Pues compramos una aplicación de eficiencia energética. ¿Queremos hacer trazabilidad? Compramos una aplicación. Claro, esto ha hecho que durante años cada reto, llamémosle así, tuviera su aplicación específica. ¿Qué ocurre? Esta aplicación lleva a que tenga unos usuarios totalmente definidos, su propia base de datos, evidentemente, y un modelo de datos que responde a esa necesidad.
Esto genera que cada aplicación pues tiene, digamos, su silo, ¿no? Su verticalización, ¿no? Entonces, claro, uno de los grandes retos al que nos enfrentamos ahora cuando empezamos a querer aplicar temas de inteligencia artificial, machine learning en general, analítica avanzada de datos, es que tenemos muchos problemas para poder cruzar datos. ¿Por qué? Porque la mayoría de aplicaciones no se hablan entre ellas. Y además, las personas que tienen acceso a las aplicaciones son muy limitadas y, por ejemplo, a mí a lo mejor, yo no estoy en planta, en línea de producción y quiero definir la calidad de un proceso o de un producto y quiero saber además el coste de esa unidad, ¿no? A lo mejor me iría bien poder acceder al ERP y crearme yo mis propios KPIs, pero no quiere decir que tenga que ser usuario del ERP y entrar a todas las finanzas de la empresa, no. Pero a lo mejor sí al coste de la materia prima de la orden de trabajo que se está ejecutando, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder capturar datos y usar datos de otras aplicaciones a día de hoy es casi imposible. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en el ERP tienes acceso a todo. Entonces, claro, solamente pueden entrar los de finanzas, pongamos, ¿no? Bien, pues de lo que se trata es de salir de esta filosofía, ¿no? Donde es un problema, una aplicación vertical, a lo que se llama el ciudadano analista, ¿no? O la total democratización de los datos. ¿Qué significa? Significa que el planteamiento que nosotros le hacemos a muchos usuarios de la industria 4.0, en proyectos de industria 4.0, que es cómo podemos mejorar, cómo podemos acompañar a todos esos procesos de mejora, como el Six Sigma, los procesos Lean, etcétera, pero cómo les podemos dar, digamos, cómo les podemos poner asteroides, ¿no? Para que se aceleren, ¿no? Y es generando y utilizando al máximo los datos para tomar decisiones menos intuitivas y más basadas en cosas concretas, ¿no? Entonces, esto nos llevaría al concepto del data lake. ¿Qué significa un data lake? Significa que tenemos un solo modelo de datos en la compañía, todos los datos están integrados en una sola herramienta, en un solo lago de datos, en un data lake, y entonces vamos creando nuestras propias aplicaciones en función de nuestras necesidades. No es como antes de compro una aplicación vertical que hace una cosa, compro otra aplicación vertical que hace una cosa, compro... No, no. Lo que hacemos... Perdón. Lo que hacemos es utilizamos el data lake como fuente de datos general de la compañía y cada usuario, en función de sus roles y permisos, puede acceder a unos modelos de datos que nos permitan crear ese tipo de reports, aplicaciones, KPIs muy concretos, adaptados a nuestras necesidades y que van más allá de una aplicación vertical cerrada y que solamente nos deja hacer aquello que la aplicación y el fabricante de la aplicación ha definido. Claro, esto es un paradigma completamente diferente. Porque, repito, pasamos de ser usuarios de aplicaciones que ha construido otro para nosotros a ser usuarios de nuestros datos. Todos nuestros datos. Lo que genera una sola fuente de la verdad, que se llama ahora, es un concepto que me hace mucha gracia, lo de la fuente de la verdad, ¿no? Suena un poco así épico, ¿no? Así en plan Indiana Jones. Pero se refiere a que, claro, si tienes todos los datos, puedes cruzar datos y puedes encontrar al final la razón real por la que ocurren las cosas en tu compañía. Tienes un solo modelo de datos y permites que la gente, en función de sus perfiles y roles, pueda crearse sus propios reports, sus propios workflows, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos a algo un poco más concreto, sería, imaginemos que tenemos todos nuestros datos de nuestros sistemas, de nuestros sensores, equipos, datos industriales de la escala, de los procesos, datos corporativos, aplicaciones de terceros, datos espaciales, ¿no? Digamos, geolocalización de cosas, etcétera, que tuviéramos todo esto en un solo sitio y que además pudiéramos interactuar con todos estos datos en cualquier momento. Si le vamos aplicando soluciones analíticas, esto nos permite generar diferentes soluciones. Entonces, ¿qué pasará? Pues habrá los, vamos a llamarle reports corporativos, los que cuando tú te des de alta en la red te aparecerán y donde a lo mejor pues tendrás pues los templates y las pantallas pues de un mes, de una aplicación de eficiencia energética, de calidad, de mantenimiento, de monitorización de procesos, siempre en función de tu rol.
Pero claro, aquí donde está la gran diferencia es que es cada una de estas aplicaciones de las que estamos hablando aquí, el MES, la eficiencia energética, la calidad, son aplicaciones que hemos generado, que ha generado la compañía para nosotros. No son aplicaciones que hemos comprado a terceros, es formas de consumir los datos que tenemos en el Data Lake. Pero es que además, como yo tendré unos perfiles, unos roles y unos permisos, me permitirá crearme mis propios reports. Donde yo quiera cruzar datos, pues para una acción concreta, donde quiero saber exactamente dónde estoy y qué estoy haciendo. Y eso nos convierte, como digo, ya no en usuarios de las aplicaciones, sino en creadores de aplicaciones. Claro, siempre hay alguien que dice, ya, pero esto significa que la gente va a tener que saber utilizar herramientas de analítica de datos. Efectivamente. Porque esto es una cosa que nos ha de quedar claros. En un mundo de los datos, si no sabes utilizar herramientas de analítica de datos, te quedas fuera. ¿Qué quiero decir? Pues que de la misma manera que no contrataríamos gente ahora que no supiera utilizar Excel, Word y PowerPoint, ¿no? Que es un clásico, ¿no? El Microsoft Office, al menos de estas tres herramientas, como mínimo el Word y el Excel, ¿no? Pues en unos años no se contratará gente que no tenga también ciertas habilidades para ser usuario de una herramienta de analítica de datos. Entonces, claro, la gente dice, bueno, si esto está muy bien, esto ya vendrá. No, esto ya vendrá, no. Nosotros llevamos 5 años implantándoselo, por ejemplo, a un cliente como Celsa. Entonces aquí, ¿vale? Celsa es uno de los principales productores de acero del mundo, uno de los 2 más importantes de Europa, de acero longitudinal. Además es líder mundial en reciclaje y en economía circular, porque básicamente lo que hacen es aprovechar digamos, los desechos metálicos para volver a fundirlos y crear acero. Bien, pues, ¿qué llevamos haciendo para Celsa desde hace 5 años? Pues con nuestra herramienta Mimetic Architect, en este caso, pues lo que le hemos hecho es crearle primero un data lake en las plantas, donde integramos todas las fuentes de datos que hay en una planta, el RP, el MES, en el caso de que haya MES, el SCADA, los PLCs, los sensores, las máquinas, la web de previsión del tiempo, la web del el precio de la energía, etcétera, 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 etcétera. Y desde aquí hemos ido creando aplicaciones que básicamente lo que hacen es consumir esos datos y los usuarios que las requieren tienen aplicaciones que encajan exactamente en sus necesidades. Por ejemplo, eficiencia energética. Creamos un proceso de gestión de eficiencia energética para el horno de arco eléctrico, que es donde deshacen la chatarra para crear el acero. Bueno, pues se creó una aplicación mediante entrenando unos algoritmos de machine learning para poder crear un algoritmo que recomendara al operario del horno cuáles son los puntos óptimos de trabajo, ¿no? Pero trabajando sobre el mismo data lake, creamos otra aplicación que se llama Minirombo, que es un control de calidad en uno de los productos, ¿no? En la palanquilla, ¿no? Bueno, pues las palanquillas son un tubo cuadrado longitudinal de acero. Bueno, pues ellos querían medir que el rombo o el cuadrado, ¿no? O sea, el rombo que supone la palanquilla vista de frente fuera perfecta, ¿no? Pues mediante otro proceso de entrenamiento de un algoritmo se podía con una cámara ir midiendo constantemente en cada corte las 2 diagonales, ¿no? Digamos la X, ¿no? que cruzaría el cuadrado, que deben ser idénticas. Pues esto les permitía tener un control de calidad. Pero es que sobre el mismo data lake querían tener una aplicación donde controlaran los consumos de materia prima y de energía en los procesos de horno, donde se extraían datos del RP para la materia prima, más del proveedor de energía, más el precio de la energía, etcétera, etcétera. Y se creó una aplicación dedicada a esto. Pero es que sobre el mismo data lake luego se creó otra aplicación de predicción de un proceso de lo que se llama el zero cobble, ¿no? O la eliminación de madejas. Pensemos que Celsa hace acero longitudinal. Hay un punto del proceso, cuando hacen, digamos, tubo de acero muy, muy, muy estrecho, hay un momento en el que el tubo se desplaza a 90 metros por segundo. Si en este proceso hubiera cualquier problema que llevara a que ese proceso
ese tubo se enganchase, se genera lo que se llama una madeja de acero incandescente, que eso puede matar personas. Entonces, se generó un proceso de predicción de los rotores para evitar que se genere una madeja. Y eso se hizo con los datos del Data Lake, generando un algoritmo de predicción que con los datos en tiempo real del Data Lake iba constantemente monitorizando el proceso. Pero es que sobre el mismo Data Lake también les hemos montado un sistema MES de trazabilidad de producción y de los procesos y los costes y los OEs, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, lo que la industria 4.0 nos dice es, el primer escalón es tener todos los datos integrados. Todos los datos integrados. No solamente los de la línea de producción. O sea, pensemos que hay las tres Marías que llamamos, ¿no? Las tres vírgenes María, ¿no? Que son el ERP, el MES y el SCADA. Esto es industria 3.0 porque a donde nos lleva es a la automatización de procesos extrema. Pero cuando queremos entrar ya en industria 4.0 estamos hablando de IoT, de Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, impresión 3D, robótica colaborativa, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, lo primero que necesitamos es tener acceso a los datos, tenerlos todos integrados y a partir de allí empezar a explotarlos. Entonces, eso nos permite empezar a cruzar datos que por naturaleza no deberían estar conectados, nos permite entrenar algoritmos para que el sistema aprenda, nos permite incluso darle a los algoritmos capacidad de decisión para que, digamos, hagan autoaprendizaje, ¿no? Y vayan mejorándose a sí mismos con el tiempo, que sería el último escalón de la industria 4.0, ¿no? Que es el autoaprendizaje y la autogestión de las plantas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, todo esto ya está ocurriendo. Todo esto llevamos años instalándose a clientes, como por ejemplo Celsa, a las que ya les hemos digitalizado y creado aplicaciones de este tipo en 22 plantas en todo el mundo. Pensemos que ellos tienen en cada fábrica hay 4 o 5 plantas, dependiendo de las fábricas. Acería, laminación, producto terminado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de soluciones son ahora posibles porque tenemos la capacidad de cruzar todos esos datos. Eso es a donde nosotros llevamos la industria 4.0, es donde la estamos aplicando y es donde creemos que tiene sentido de cara al futuro. No me quiero extender mucho más, simplemente quería compartir esta aproximación, como he dicho, desde un punto de vista completamente práctico. Y bien, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, estaré encantado de responderla. Muchísimas gracias, Jaume. Muy, muy interesante. La verdad que nos has puesto los dientes larguísimos sobre la implantación, ¿no? de esta tecnología y de todo lo que trae consigo, ¿no? De todo lo que nos puede aportar y de lo que podemos ir sumando, ¿no? A nuestro recorrido como organizaciones. Y recordad, la primera clave es la flexibilidad, la agilidad para adaptarnos rápidamente a los cambios y disrupciones del mercado, para eliminar todo aquello que no agrega valor en nuestros procesos. La clave 2, calidad, con la metodología Six Sigma, en todo lo que hagas, para entregar al cliente exactamente lo que requiere, en términos de calidad, tiempo, etc. Y la clave 3, industria 4.0, transformación digital, automatización de la mejora y no del desperdicio. Y ahora, tal vez te encuentras en un momento decisivo en tu carrera profesional. Tal vez sientes que es la hora de pasar al siguiente nivel y de crear realmente la ventaja competitiva. Si estás buscando la formación y certificación que te llevará a ser ese líder del cambio tan deseado y cotizado por las empresas, te pido unos minutos para que escuches lo que tengo que contarte a continuación. Te voy a compartir una presentación. Vamos a ver. Creo que ya debes estar viéndola. Te voy a hablar del máster en Dirección Corporativa Lean Management 4.0 y Black Belt que el LSSI y la UCAM, Universidad Católica de Murcia, han creado justamente para dar respuesta a estas nuevas exigencias del mercado. Es una titulación que cuenta con 3 certificaciones o con 3 títulos. El primero es el que otorga UCAM y LSSI de máster en Dirección Corporativa Lean Management. El segundo sería la certificación internacional Lean Six Sigma a nivel Black Belt, homologado por el Council for Six Sigma Certification. Y por último, también podrás obtener certificación internacional en especialidad Lean a elección
en función de tu necesidad o de tus expectativas. O sea, tienes una triple titulación. ¿Quién puede asistir a este máster? Pues lo pueden hacer personas que acaban de terminar sus estudios, también profesionales, managers y directores. Se trata de una modalidad mixta, en virtual y autoestudio, con sesiones pregrabadas y también con tutorías con tu propio profesor. La metodología es esencialmente learning by doing. No nos interesa tanto que adquieras los conocimientos teóricos como que adquieras las competencias prácticas. Por lo tanto, vamos a favorecerte el aprendizaje experiencial. También vamos a ofrecerte opciones de pregrabado y también de virtual live para que te puedas comunicar tanto con tus profesores como con tus compañeros durante las sesiones y en tutorías. En función de cada módulo tendrás un tiempo de dedicación determinado. Obtendrás un máster oficial otorgado por una de las universidades europeas con mayor reconocimiento, la UCAM, que está en los números 1 de multitud de rankings sobre formaciones universitarias y máster. El máster incluye un montón de horas, tanto de entrenamiento en vivo como también entrenamiento en autoestudio, horas para masterclass, para la presentación de casos de éxito, horas de tutoría virtual y también acceso a manuales, a ebooks, a plantillas, a instrucciones, formatos, etc. Y no solo eso, también licencias a diferentes software, herramientas que te van a servir para implantar la mejora en tus procesos. Vas a poder realizar exámenes y también vas a poder realizar tu trabajo de final de máster que coincidirá con un proyecto que te permitirá de verdad implantar las herramientas y los métodos y el sistema en tus propios procesos. También, si es tu caso, puedes certificar o puedes convalidar varias certificaciones del Lean Six Sigma. Pues, si eres una persona certificada en Yellow Belt, Green Belt o Black Belt, podrás convalidar esos títulos. Y también vas a tener opción a becas, a planes y condiciones de pago especiales, etc. Y ahora supongo que querrás conocer los precios, tanto de la matriculación, si eres una persona ya certificada, o si quieres cursar el 100% de este máster. Esto es lo que queríamos compartir contigo y también nos gustaría responder a las preguntas que te hayan podido surgir. Por lo tanto, si estáis disponibles, voy a compartiros algunas de las preguntas que nos han ido compartiendo los participantes. Por aquí tenemos una pregunta para, creo que es para ti, Mireia. Mira, por aquí preguntan, ¿qué es el MSA? El MSA literalmente significa Measurement System Analysis o análisis del sistema de medición y es una herramienta estadística que utilizamos en los proyectos Six Sigma, Lean Six Sigma, para evaluar si el sistema de medición tiene demasiado ruido o tiene demasiado error, ¿vale? Por ejemplo, estamos midiendo pues, con un pie de rey una distancia de un diámetro, por ejemplo, de una pieza, pues tenemos que ver si ese instrumento de medición tiene poco error, porque realmente lo que nos interesa es el diámetro de esa pieza y no el error del sistema de medición. Así que MSA es una herramienta estadística para analizar el sistema de medición. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Mireia. Por ahí tenemos otra pregunta. Por aquí creo que puedo responderla yo. Dice, ¿cuál es el tiempo de implantación del modelo de transformación en una empresa? Bueno, aquí puede variar de una forma considerable el tiempo en función, sobre todo, del grado de motivación del management y de la organización. Podemos pasar de 1 a 2 años a 5 o 10 años si lo que queremos es instaurar realmente una cultura de la mejora continua en la empresa. O sea que a esta pregunta te puedo contestar que, bueno, el tiempo dependerá sobre todo del nivel de compromiso del management. Por ahí tenemos otra pregunta, bueno, de hecho tenemos dos preguntas. Una dice, ¿cómo saber si el mercado me ha arrollado y mi empresa ha quedado fuera? Y creo que vamos a sumarla con otra y, Jaume, si no te importa, nos contestas a las dos. Claro. ¿Cuánto tiempo me llevaría la implantación de un roadmap Industria 4.0 con sentido, entre comillas, en mi empresa? Muy bien.
Excelentes preguntas las dos. Gracias por ellas. Bien, yo creo que tenemos una suerte y es que esto de la industria 4.0 estamos todavía al principio. O sea, nosotros colaboramos, somos el partner en España del Industry 4.0 Maturity Center de Alemania, que ejecutan digamos, implantan el índice de maduración de ACATEC, uno de los inventores del concepto de industria 4.0. Esta gente han hecho más de 250 auditorías a empresas de todo el mundo del nivel de maduración en el que se encuentran las empresas de industria 4.0. Y si recordáis, antes he comentado que son 6 niveles, a lo mejor no lo he comentado, disculpa, son 6 niveles, ¿no? Digamos que la nota máxima que se puede sacar sería un 6, ¿no? Que estás ya en el completo implantación de sistemas de inteligencia artificial, machine learning, la fábrica aprende de sí misma, toma decisiones por su cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Para tranquilidad de todos, os podría decir que todo el mundo está por debajo del 3. O sea, la gente está todavía intentando interconectar sus sistemas, implantando datos, sacando el papel de la planta. Entonces, estamos todavía muy al principio. Esto quiere decir, y esto para mí es lo más relevante, es que la oportunidad es la misma para todo el mundo todavía a día de hoy. La diferencia es la velocidad de implementación. Y esto es lo que va a diferenciar las compañías en los próximos 5 años. O sea, dentro de 5 años habrá los que todavía le estén dando vueltas y los que estén ya en el número 5 de implantación. ¿Vale? Entonces, eso para mí es lo más relevante. Entonces, no hemos de tener el pánico de, oye, igual el mercado ya me ha arrasado, ya me han pasado por encima y la competencia nos ha machacado. No, eso no es el caso. Repito, estamos todos todavía aprendiendo en los primeros pasos de implantación. Lo importante, ahora, eso no debe ser excusa, digamos, para dormirnos en los laureles. Simplemente significa que aún estamos a tiempo. Pero pensemos que los demás ya han empezado su camino. Entonces, cuanto más tardemos, bueno, más posibilidades tenemos de quedarnos fuera, ¿no? Y esto es muy relevante porque hemos de entender que lo que va a diferenciar a las compañías en el futuro no es tanto los que lo estén haciendo que los que no, sino los que lo estén haciendo y a qué velocidad. Y lo que diferencia la velocidad de implantación somos las personas, no la tecnología ni el presupuesto. Somos las personas. Entonces es muy relevante cuán digital ready estén las diferentes organizaciones, cómo se forma la gente para que entre en este mundo, cómo se sensibiliza a aquellas personas de la organización que todo esto les cae muy lejos y como nunca lo habían necesitado, nunca habían prestado atención, cómo los sensibilizamos, cómo los incorporamos al proyecto, ¿no? Entonces esto es un tema de personas, absolutamente de personas. Y nosotros hemos visto, o sea, pensad una cosa, ¿cómo es posible que Celsa, que es una acería, un productor de acero, sea líder mundial en industria 4.0 cuando hay empresas y sectores como el de la automoción, farma, que siempre se han considerado empresas súper avanzadas y sectores súper avanzados? Y en cambio el proyecto más avanzado del mundo es el de Celsa, que hasta la consultora Gartner, una de las de más prestigio del mundo de tecnología, le dio el premio ya en el 2020 al mejor proyecto de industria 4.0 del mundo. Con lo cual, vuelvo a repetir. Ahora, ¿por qué ha sido eso posible? Pues porque tenían a un visionario de CIO, que era Jesús Mayordomo, y digo era porque desgraciadamente murió hace unos meses, pero este hombre tenía una visión y una capacidad sobre todo de enrolar a todo el mundo en el proyecto, a toda la organización, hacer que todo el mundo se sintiera parte y copartícipe del proyecto y de los éxitos y de los quick wins y de avanzar, y todo el mundo se sentía que el proyecto era suyo. Y eso es lo que va a diferenciar las compañías que tendrán éxito o no en la implantación de la industria 4.0. Y esto tarda mucho, se tarda poco. Nosotros le hemos implantado data lakes a empresas en 4 meses. Y les hemos montado un sistema MES encima del data lake en 2 meses más. O sea, en 6 meses hemos implantado un data lake a una planta entera y les hemos montado un sistema MES. Claro, esto no tiene nada que ver con los timings que se suelen utilizar de 1 año o año y medio para simplemente implantar un sistema MES en según qué empresas y en según qué tamaño de sistemas, ¿no? Entonces,
el tiempo a día de hoy, las herramientas modernas nos permiten hacer procesos mucho más rápido, tener cosas ya, digamos, mucho más adaptadas. ¿Pero por qué? Porque partimos de un concepto diferente. Antaño era, yo compro una aplicación, la implanto, me adapto a ella, aprendo cómo funciona y luego trato de que se integre con el resto de aplicaciones. Y ahora es, yo integro mis datos y a partir de aquí los consumo en función de mis necesidades. Con lo cual, lo que voy a crear no es que se adapte a lo que yo necesito, es que será exactamente lo que yo necesito, porque para eso lo voy a definir yo, ¿no? Entonces, ahora hace que estos tiempos de crear aplicaciones de consumo de datos son mucho más rápidas que la adaptación de una herramienta cerrada, vertical, completamente definida, que la hemos de encajar a nuestras necesidades, ¿no? Por eso los tiempos de implantaciones son extremadamente más cortos, lo que también significa mucho más económicos que otro tipo de proyectos de los que estamos acostumbrados en el mundo de la industria antaño. No sé si con eso respondo las dos preguntas. Sí, sí, bueno, excelente respuesta, la verdad muy clarificadora y también creo que muy tranquilizadora para aquella persona o aquella empresa que quiere avanzar en este sentido. Muchas gracias, Jaume. Ha sido un placer. La verdad que muchísimas gracias por invitarme y sabéis que siempre a vuestra disposición porque es un placer poder compartir nuestra experiencia con vuestro instituto, con el Lean Six Sigma, que nos sentimos súper a gusto siempre que nos invitáis. Muchísimas gracias. Gracias, muy gracias. Bueno, por ahí han quedado algunas preguntas sin responder, pero nos hemos ido un poco en el tiempo, así que nos tomaremos la molestia de contestaros individualmente a cada una de las preguntas que nos habéis compartido. Solo me queda daros las gracias, darte las gracias por estar ahí, también darles las gracias por dedicarnos este tiempo, por dedicarnos su conocimiento y su experiencia y por entregar todo el valor que habéis entregado en esta sesión. También yo, por mi parte, espero haberos entregado valor y espero que estas tres claves os hayan resultado de lo más interesante, de lo más útil y, sobre todo, que os hayan animado a desarrollar vuestra carrera profesional y pasar al siguiente nivel. Y también en lo que respecta al máster en dirección corporativa Lean Management 4.0 y Black Belt, espero que sea el máster que estás buscando porque, desde luego, todos y todas los profesores que participan y que participaremos en este máster pondremos todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia a tu servicio para que realmente llegues a donde te estás planteando. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.